Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día miércoles por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y todos los miércoles tenemos el enfoque jurídico con el doctor Pedro Basbús. Vamos a estar compartiendo algunos temas de actualidad en lo que hace a política internacional. Así que un programa con mucha información de actualidad que no te puedes perder. Pero antes de entrar en esta entrevista, vamos a tener una reflexión inicial. Estoy leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13, donde Jesús dijo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Una de las cuestiones que muchos confunden es la religión con la vida cristiana de relación con el Señor Jesucristo. A veces cuando conversamos con las personas que creen que la salvación consiste en hacerse cada vez más religioso. Me contaba un hermano en la fe que tenía un vecino que estaba con muchos problemas de salud, y tratando de animarlo fue hasta su casa y comenzó a hablarle acerca de Jesús, que es el único que puede ayudarnos en los momentos difíciles de la vida, y a contarle su experiencia personal de cómo Jesús había sido su fiel compañero, consolador, en el momento en que había perdido a su esposa. Y bueno, la conversación iba por esos canales hasta que el vecino le dijo: ¿cómo me gustaría ser religioso como vos? Pero yo no soy una persona religiosa, yo no tengo esa fe. Y entonces mi amigo comenzó a explicarle que él no le estaba hablando de religión. Él no le estaba hablando de ciertos ritos y ciertas ceremonias que uno tiene que cumplir para tratar de agradar a Dios. Ni siquiera le estaba hablando de ir a una iglesia en particular, sino que de lo que se trataba es que él pueda conocer el amor incondicional, eterno, sacrificial de Dios. Comenzó a explicarle entonces cómo Dios nos ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y comenzó a hablarle de que el amor de Dios se ha manifestado cuando Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir en la cruz del Calvario. Y también le explicó que el propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es para ser nuestro Salvador, que Cristo murió en la cruz del Calvario para, con esa sangre derramada, limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Le explicó que ese sacrificio en la cruz del Calvario demuestra que el amor de Dios es sacrificial. Él estuvo dispuesto a sacrificarse, a dar su vida, porque nosotros somos de grande estima para Él, porque nosotros somos importantes para Él. Tan importante que Él estuvo dispuesto a dar la vida de su propio Hijo para rescatarlo, para ser su Salvador. Claro, este hombre comenzó a entender lo que nunca antes nadie le había explicado. La vida cristiana no se trata de una religión, no se trata de formalismos, de ritos, de ceremonias, sino que se trata de una relación viviente por medio de la fe en el Señor Jesucristo.
Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios el Padre, y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Por eso, mi querido oyente, en este día quiero invitarte a poner tu fe, tu confianza en Cristo como Salvador personal. Él estará contigo dentro de tu corazón. Estará acompañándote en todas las circunstancias de la vida. No se trata de cambiar las circunstancias, no se trata de que las cosas cambien, se trata de que vos puedas cambiar, y Dios quiere y tiene el poder para cambiarte. Y tiene también el poder para estar con vos en todos los momentos de tu vida, en los buenos momentos, en los malos momentos, estar siempre a tu lado, estar siempre guiándote, consolándote, acompañándote, aún en los momentos más duros de la vida. Por eso te invito a abrir tu corazón en esta hora y recibirlo como tu Salvador personal. Bueno, te habla el pastor Carlos Aguilera. Te doy la bienvenida al programa de hoy, a Claudia que nos está viendo, a Tati y a tantos otros que han pasado por la pantalla del Facebook. Les mandamos un fuerte abrazo con el deseo de que Dios les bendiga. Y si quieres comunicarte con nosotros, bueno, recuerda que por www.radiodelafe.com puedes seguir toda la programación de la radio. Ahí vas a encontrar el link de cada uno de los programas que produce Radio de la Fe para poder escucharlos nuevamente. Y también vas a poder ver las noticias en tiempo real, todas las noticias de actualidad. Así que te invitamos a entrar en el portal www.radio de la Fe y de ahí nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Vamos a tener un tema musical. Ya está el doctor Pedro Basbús en los estudios de la radio para conversar de política internacional, administración Trump en esta oportunidad. No te vayas, no te pierdas las noticias de actualidad. Bueno, continuamos con nuestro programa de hoy, ya con la presencia del doctor Pedro Basbús, para hablar de algunos temitas internacionales. Hoy vamos a hacer un combo, vamos a ver si un 3x1, un 2x1, todo por el mismo precio, ¿no? Bueno, realmente hay varias noticias que tienen un elemento común, que es la administración de Donald Trump. Así es. La salida de Estados Unidos de la UNESCO, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el conflicto con Norcorea. La verdad que son noticias que impactan. De las tres noticias, la que mayor impacto tiene, digamos, y que no es la más grave siempre suele ser el conflicto con Norcorea, en realidad, porque este conflicto está al borde de un estallido armado concreto. Entiendo que China está haciendo los esfuerzos, de esto hemos hablado, Carlos. Sí. China está haciendo los esfuerzos necesarios para evitar un conflicto, pero esto es un polvorín, y ante la menor atisbo de acción bélica, obviamente puede haber una respuesta, y esa respuesta llevar a otra respuesta e incrementarse la violencia hasta llegar a la respuesta armada. Yo creo que estamos frente a dos líderes mundiales impredecibles. La administración Trump, yo entendía y sigo entendiendo que tiene que tener sentar cabeza en algunas cosas. Los asesores del presidente Trump, entiendo y comparto la idea de que tienen que estar con él y darle la línea necesaria para evitar una confrontación internacional. Estamos hablando de la primera potencia del mundo, frente a un estado, como dijimos aquí en la radio, de Norcorea, en donde hay una suerte de minusvalía en cuanto a la economía, en cuanto a la crisis social, crisis económica, frente a su vecino de Corea del Sur. Entonces, lo único que lo mantiene en vilo, o lo mantiene en pie el presidente de Corea, que sería el nieto del líder eterno, Kim Jong-un, ahora Kim Jong-2, es justamente tener un enemigo externo. Mantener un enemigo externo significa que vos mantienes ocupada a la plana política y a la opinión pública, diciendo que estás sufriendo una agresión externa. Entonces, todo el esfuerzo
se hace olvidar la crisis económica, la crisis política, lo que está pasando en Venezuela. El problema lo tienen los terceros, el problema lo tiene Estados Unidos, el problema nuestro es Estados Unidos, entonces vamos todos contra Estados Unidos. Ahora, en el patio trasero tenemos hambre, desocupación, una juventud que no tiene salida, que no tiene futuro, digamos, derechos conculcados como el derecho a opinar, el derecho a ejercer o a tener una prensa escrita independiente. La justicia es una justicia que está colapsada o que está cooptada por el Ejecutivo, como suele pasar en todas las dictaduras. Entonces siempre el sesgo común es un enemigo externo o un enemigo exterior. La culpa siempre la tiene el tercero, en este caso. Lo que pasó con, volviendo hacia atrás, con el tema de Jerusalén, la verdad que, a ver, Estados Unidos lo que está haciendo es borrar con el codo lo que ha escrito con la mano allá en 1993 con los acuerdos de Oslo, en donde estaba Yasser Arafat, Bill Clinton y Ehud Barak, que fue el primer ministro israelí. Pero si tienes un minuto, y si la audiencia nos tolera un minuto, uno tiene que remontarse hacia la creación del Estado de Israel. Digamos, Palestina estaba bajo el mandato británico después de la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1919. Desde el 19 en adelante, Palestina, en el cual convivían judíos y árabes, esto hay que decirlo así, porque había una convivencia pacífica, con algunos matices, pero era una convivencia al fin entre judíos y árabes. Mayoría árabe en Palestina, bajo el mandato británico. Hasta que los británicos, que el mandato vencía en el año 47, por disposición de Naciones Unidas, porque cuando nace Naciones Unidas en el año 45, ¿qué hace Naciones Unidas? Todos los mandatos entregados por la Sociedad de las Naciones caducan. A partir de ahora, lo que hizo las Naciones Unidas es crear fideicomisos. Digamos, no fideicomisos, sino una administración fiduciaria. Era un tercero, que en este caso Naciones Unidas, administraba los territorios bajo mandato. Entre los cuales estaba Siria, Líbano y Palestina. Cuando Naciones Unidas interviene, el canciller británico, por orden de su majestad, reconoce en una carta escrita, esto lo hizo en el año 19, la famosa declaración de Balfour, donde reconoce que los judíos tenían derecho a tener un estado en ese lugar, y que el rey en ese momento no iba a oponerse al establecimiento definitivo de un estado en ese lugar. En ese lugar están los árabes. Ese es el problema. La declaración decía, sin perjuicio, ustedes tienen que respetar a los no judíos y a sus creencias. O sea, un empate técnico. Pero ¿qué pasa? Si la casa está ocupada por una persona, un tercero viene y dice, aquí va a entrar otra persona y vamos a dividir la casa en dos. Esto es lo que hizo Naciones Unidas con la resolución 181 del año 47, donde crea la necesidad, o donde se crea el Estado judío. Cuando el mandato británico caduca el 15 de mayo del 48, para los judíos es el nacimiento del Estado judío, es el día de gozo y el día de la celebración. No me acuerdo en este momento la palabra específica, pero sí los palestinos dijeron que el 15 de mayo del 48 era el Nakba, o sea, la catástrofe. ¿Por qué? Porque dividían la zona en dos estados. Eso, en su momento, se sentaron a conversar. En el año 47, 48, no hubo acuerdo y comenzó la guerra civil, o la guerra entre los árabes y los israelíes. Jordania, Siria versus Israel. Y Líbano, entre otras cosas. Ahora bien, en el año 48 hay una avanzada jordana, sobre todo en la zona de Jerusalén, porque ¿qué es Jerusalén? Jerusalén es una ciudad santa. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, sobre todo la ciudad vieja, están todas, digamos, para todas las religiones, o es el centro de todas las religiones monoteístas del mundo. Las tres grandes religiones. Y allí está la explanada de las mezquitas, el domo de la roca, el templo de los judíos, la iglesia cristiana. O sea, las tres grandes religiones se concentran en la ciudad vieja. Por eso Jerusalén tiene una importancia, más allá de la política, una importancia religiosa y toda una carga subjetiva para las tres partes, o en este caso dos. Ahora, en el año 48, durante la guerra, transcurrida la guerra, en el 49 hay un armisticio árabe-israelí. Por ese armisticio, y esto es importante decirlo, se establecen las líneas de división. El armisticio
es siempre ventajoso para Israel, que no tenía derecho a estar ahí y sin embargo está. Y en el armisticio le dicen, bueno, te vas a quedar con una parte, la parte oeste de Jerusalén es para los judíos y la parte este para los árabes. Esto siguió del 48 hasta el 67, la famosa guerra de los 6 días, en donde los judíos avanzan en una guerra relámpago, toman la ciudad vieja, anexan todo el territorio y le dan horas a los habitantes de Jerusalén vieja para que se retiren. Los asentamientos palestinos, que son aquellos asentamientos que todavía los palestinos dicen vamos a volver y vamos a ver nuestra casa, ya no está ninguna casa, fueron destruidos por la avanzada de Israel y destruidas todas las casas. E Israel comenzó, de hecho, y esto es importante también decirlo, de hecho comenzó una avanzada para construir nuevas casas. Y hoy la Jerusalén Vieja, o de la Jerusalén Vieja, no quedan construcciones, sino salvo aquellas específicamente dejadas por los israelíes, que son justamente el templo, el muro, el domo de la roca y todo lo demás. Lo demás no existe nada más. Es decir, hay construcciones nuevas, se ha hecho una Jerusalén Este, que la parte nueva y todo lo demás. Esto fue condenado por la comunidad internacional y dijeron, no puede haber establecimiento de Israel en forma unilateral. Israel hizo caso omiso y hay numerosas resoluciones de Naciones Unidas que le dicen específicamente, den marcha atrás, pero en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, están los 5 grandes, que son los que toman decisiones y cuyo voto obligatorio afirmativo debe ser tomado para que se pueda, pueda ejercerse una efectiva determinación sobre un territorio. Y en este caso son Estados Unidos, aliados de Israel, que dice que vota en contra. Y después tenemos la Unión Soviética o Rusia, Francia, Gran Bretaña, aliada de Estados Unidos y China. Entonces siempre hay división. No se puede tomar una determinación y lo único que hay son resoluciones de la Asamblea General que condenan el avance de Israel sobre el territorio. Me voy a 1993. Con los acuerdos de Oslo, Bill Clinton dijo, vamos a terminar o avanzar sobre esto porque evidentemente hay... La realidad en los hechos es que hay 2 pueblos que se disputan el mismo territorio. Los 2 dicen lo mismo. Dios me ha dejado este territorio para mí. Así es. Los 2 tienen iguales, discursos. Y contra iguales discursos, o se toleran, es la única forma de mantener la paz, porque si no, no podemos decir, este tiene razón en desmedro de este. En 1993 hubo acuerdos suscritos en Oslo, en virtud del cual se dijeron, vamos a comenzar a desarrollar un propósito de paz para Medio Oriente. Y dejamos Jerusalén al costado. Jerusalén le damos el estatus de ciudad internacionalizada, o sea, que está fuera de discusión por ahora. Vamos a ir más allá, o más adelante vamos a volver a conversar sobre el estado de Jerusalén. Esto hasta hoy. Entonces, a partir de ese momento, todos los estados, en lugar de tener, y esto es una cuestión política, en lugar de tener sus embajadas en Jerusalén, declarada capital del Estado judío en el año 1980, unilateralmente por Israel, en desmedro de las resoluciones de Naciones Unidas, a partir de ese momento todos los estados dijeron, en oposición a lo que hizo Israel, vamos a tener nuestras embajadas en Tel Aviv. En los hechos, ¿dónde está el parlamento o el Knesset, que sería el parlamento judío? En Jerusalén. ¿Dónde van todos a hablar con el primer ministro? A Jerusalén. Es decir, en los hechos no cambia, porque en definitiva hoy, en los hechos, todo el mundo, desarrolla su política en Jerusalén. Ahora bien, que una primera potencia del mundo, como es Estados Unidos, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Estados Unidos, diga que está pensando en trasladar su embajada a Jerusalén, significa un espaldarazo a la cuestión judía en Jerusalén, en desmedro de los árabes. Y esto significa mayor violencia o una escalada de violencia, porque habría que ver qué dice Rusia de este tema. Rusia es aliada de Siria, o mejor dicho, Siria aliada natural de Rusia. Entonces hay que ver cómo juegan las grandes potencias en el Consejo de Seguridad. Se va a dar una discusión bastante importante en el Consejo de Seguridad que hay que seguirla y hay que tener en cuenta, como dije aquí dijimos alguna vez, Carlos, hay que tener en cuenta los pequeños gestos de las grandes potencias que te pueden decir mucho para el futuro. Hasta el momento China no se ha expedido, Rusia tampoco. Gran Bretaña sabemos que es aliada de Estados Unidos. Francia siempre fue un que está ahí en el medio y no se sabe para dónde disparar. Hoy Emmanuel Macron dijo,
tiene que solucionarse el estatus de Jerusalén entre los árabes o los palestinos y los judíos, que es algo que ya lo dijo Naciones Unidas. Ahora, frente a eso tenemos un presidente que dice, mi embajada va a estar ahí, en Jerusalén. Y esto significa, de hecho, una acción unilateral que, en mi opinión, poco hace a la paz y a la seguridad del mundo. ¿Por qué? Porque hay una fracción o una facción de los árabes que esto les disgusta totalmente, porque significaría avanzar y darle a Jerusalén una calidad de Estado judío que ha sido negada y sigue siendo negada por los palestinos, que hoy son observadores de Naciones Unidas, y por el mundo árabe. Entonces, recientemente, no digo recientemente, pero sí Naciones Unidas Argentina, por ejemplo, reconoció al Estado palestino, y dice, eso lo hizo en el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. Argentina, el primer país latinoamericano, reconoció al Estado palestino como un Estado, con el estatus de Estado, y esto tiene importancia desde el punto de vista internacional, y dijo en el reconocimiento, reconocemos con los límites del 49, o sea, volvemos al armisticio de 1949, que es el límite primero que se estableció, la famosa línea verde. Por esa línea se divide en Jerusalén este y oeste. Con esas líneas vamos a reconocer al Estado palestino. O sea, no reconocemos la anexión israelí del 67, la revuelta árabe del 70, con la guerra de octubre, o la guerra de Yom Kippur en su momento, y no reconocemos tampoco las anexiones unilaterales que ha tenido Israel en estos últimos años. Y bueno, ese es el Estado que tenemos ahora. El tiempo nos va a decir si toda esta algarada del presidente Trump, que a mi entender es un presidente impredecible, igual que el presidente coreano, surte efecto el día de mañana. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ahora, ¿la decisión de Trump tiene que tener apoyo del Congreso o la toma unilateralmente? Bueno, la embajada norteamericana necesita un decreto del Ejecutivo que debe ser renovada cada 6 meses su estadía en Tel Aviv. Esto lo hizo todas las administraciones desde el año 80 en adelante, renovaron la permanencia en Tel Aviv de la embajada. Y este decreto está, tiene que ser refrendado, tomado por el Ejecutivo y refrendado por el Congreso, es decir, para que pueda tener validez, pero es un decreto y es algo importante que Trump está tomando. Imagínate, repito, no estamos hablando de una potencia de segundo orden internacional, estamos hablando de la primera potencia del mundo, con todo lo que eso significa, que diga, a partir de mañana, por darte un ejemplo, vamos a trasladar la embajada a Jerusalén. Y bueno, obviamente se entiende que si ha tomado esta determinación, tiene consenso político con el ala republicana. Claro. Se entiende. Claro. No creo, particularmente hablando, más allá de que uno está acostumbrado a que el presidente Trump se despache de esto, pero no creo que haya dicho esto sin haber, digamos, tenido un guiño del ala republicana, que obviamente es el ala de su partido, más allá de todas las discusiones que podemos tener, si los conservadores, si los republicanos lo toleran o no, pero bueno, eso es un tema que excede a la charla de hoy. Sí, vamos a dejarlo para otra oportunidad. Así es. Y nos queda un temita pendiente, que es la salida de UNESCO. La salida de UNESCO, digamos, ha sido el detonante de esto, porque si vos te pones a ver por qué sale Estados Unidos de UNESCO, primero dejó de contribuir. Estados Unidos es uno de los principales países que contribuyen a Naciones Unidas por su PBI. Claro. La contribución de cada país en Naciones Unidas es de acuerdo a su PBI. ¿Quién tiene el mayor PBI del mundo? En este caso, Estados Unidos. Dejó de contribuir a los organismos especializados. La UNESCO es un organismo especializado de cultura, ciencia y educación. ¿Por qué? Porque dijo Estados Unidos, y por eso había que tener en cuenta pequeños dichos, la UNESCO tiene un sesgo anti-israelí. Y por eso nosotros nos vamos de la UNESCO y tiene que ser reformada el día de mañana para poder volver. Ya lo hizo anteriormente, no es la primera vez que Estados Unidos sale y vuelve. Ya lo hizo en la administración, no de Obama, sino lo hizo en la administración, si no me equivoco, de Reagan, que salió y después volvió con el gobierno demócrata. Bueno, parece que es una constante de los republicanos tener una visión pro-israelí que los demócratas no la tienen. Son un poco más neutrales en ese sentido. Sí.
Pero, no sé si neutrales, pero no, a ver, tienen la tendencia a ser lo que pasa es que hay que entender que esto es geopolítica pura. Sí. Estados Unidos es el principal aliado que tiene Israel en Medio Oriente. Ujú. Y a Israel es es la única, como se dice, democracia occidental que hay en Medio Oriente. Y al frente, ¿quién está? Y tiene que estar el otro grande, que en ese momento era la Unión Soviética, y hoy es Rusia. Ujú. De hecho, Rusia mantiene hoy un puerto que es Tartus, frente al puerto que tiene Israel, donde están las naves norteamericanas. Entonces, se están mirando los portaaviones al frente. Ujú. Y esto va a seguir, porque obviamente, más allá de que hoy ya no existe la Unión Soviética, el mundo bipolar sigue existiendo. Así. Solapado, soslayado, o digamos, o escondido, disimulado, pero sigue existiendo. Ujú. Nos quedamos un ratito. ¿No se está apurado, Pedro? Estoy a tu disposición. No, yo quiero explicar un poquito las semillas del conflicto, porque a veces la gente no entiende el trasfondo religioso de esto. Claro, bueno, ¿No? eso yo lo he dejado en manos de quien sabe. Que yo te cuento políticamente cuál es el tema, que son dos pueblos que dicen los dos, Sí. Dios me ha dado esta tierra. Exacto. Y obviamente sobre eso, bueno, Hay mucho para hablar. Pero para la audiencia vamos a explicar brevitis causa. Esta historia de los palestinos y de los israelitas luchando por un territorio allí en Medio Oriente se remonta a 4.000 años atrás. La Biblia registra cómo un hombre llamado Abraham tuvo una vocación de parte de Dios para que salga de su tierra, de su parentela, que estaba en lo que sería hoy Irak, y fuera con su familia a vivir en Palestina. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra de Palestina a través de su descendencia. El problema está en que Abraham tuvo un hijo con una esclava que se llamaba Ismael y un hijo con su esposa que se llamaba Isaac. De Ismael vienen los descendientes de la raza árabe y de Isaac vienen los descendientes de la raza judía. Entonces, ¿qué pasa? Los árabes dicen: ¿cuál fue el hijo primogénito de Abraham? Al que le corresponde, según las leyes judías, las 2/3 partes del territorio. Bueno, el primer hijo de Abraham fue Ismael. Por lo tanto, a los descendientes de Ismael les corresponde el territorio que Dios le prometió a Abraham. En cambio, para los judíos, y según el Antiguo Testamento de las Biblias que nosotros tenemos hoy, Dios le prometió la tierra a Abraham a través del hijo de la promesa, el hijo que él le había prometido que le iba a dar a través de su esposa, de Sara. Entonces, para los judíos, Isaac es el hijo legítimo, el hijo primogénito de su mujer y el heredero natural de Abraham. Por eso esto se le denomina las semillas del conflicto, porque si no entendemos el lado religioso, no vamos a entender nunca lo que a nosotros nos parece una locura. ¿Por qué estas guerras? ¿Por este encono? ¿Por qué gente que se inmola? ¿Por qué? Todo esto tiene un trasfondo religioso muy fuerte que más allá de lo cultural y de lo práctico, de cuestiones políticas, económicas y hasta sociales, tiene su trasfondo religioso, su trasfondo en la Biblia. De tal manera que para el mahometano, el Corán dice que la tierra es de los descendientes de Ismael. Y para los judíos, la Biblia, la Sagrada Escritura, dice que la tierra es para Isaac. Claro, nunca se van a poner de acuerdo acerca de eso. Y esto va a ir en una escalada ascendente de belicosidad en ese territorio hasta que, según la Biblia, se produzca la segunda venida del Señor Jesucristo, ya no como un siervo humilde, sino en majestad y gloria, y va a poner las cosas en su lugar. O sea,
¿Qué dice la Biblia? Este problema entre judíos y árabes humanamente no tiene solución. Hasta que no regrese el Señor Jesucristo y establezca su reino en la tierra, esto va a seguir en una escalada bélica cada vez más trágica y cada vez más ascendente. Por eso hay que estar atento a los signos de los tiempos. Como decía el predicador Billy Graham, es una época en la que tenemos que estar con la Biblia en una mano y el diario en la otra, y estar viendo las señales de los tiempos, porque realmente la venida del Señor Jesucristo se acerca, y con Jesucristo también un reinado de paz y de prosperidad. Pero los cristianos tenemos la fe y la confianza puesta justamente en este retorno de Jesucristo. Y es bueno hablar de esto en este tiempo que nos vamos preparando para celebrar la Navidad. La Navidad, recordamos que Cristo vino por primera vez y cumplió así más de 300 profecías del Antiguo Testamento acerca de su primera venida. Y de la misma manera creemos los cristianos que todas las profecías que anuncian su segunda venida van a tener un cumplimiento literal, como dice la profecía del Antiguo Testamento y también las del Nuevo Testamento. Y a través de esto entonces vendrá el tiempo de reinado de paz de 1000 años del Señor Jesucristo, que eso será tema de otra conversación. Ha sido un gusto, Carlos. Bueno, Pedro, gracias por acompañarnos en la radio. Lo hemos hecho completito y un combo total. 3 en 1. Así es. Bueno, escuchamos un tema musical y enseguida volvemos. Bueno, llegamos al momento final de nuestro programa y quiero compartirte una reflexión antes de terminar el programa de hoy. Es importantísimo cómo los medios masivos de comunicación van inculcando en la gente maneras de vivir, maneras de actuar, maneras de pensar, hasta enseñándonos las actitudes que debemos adoptar. Hay un texto en el Salmo 119, el versículo 37, que dice: aparta mis ojos para que no vean la vanidad, vivifícame en tu camino. Y claro, yo quería reflexionar junto contigo en esta noche cómo a través de los medios masivos de comunicación, que hay que reconocerlo, es un medio informal de educar, se nos va enseñando y se nos va exponiendo una vida vanidosa. Mira, a mí me gusta ver películas, y las películas producidas por Hollywood son realmente de una calidad y un calibre importante, como también otro tipo de producciones. Pero estaba pensando en los factores comunes de lo que uno ve a través de las películas y lo que trata de inculcarlo la cultura Hollywood. Todas las personas, todos necesitamos orientación en la vida. Todos necesitamos formarnos para crear aptitudes, actitudes, carácter, para darle sentido, propósito a la vida. Y esto podemos aprenderlo a través de la familia, a través de la escuela, a través de la iglesia, a través de los medios masivos de comunicación. Y hoy quiero centrarme en este medio, digamos, de formación, como son los medios masivos de comunicación. Porque, ¿qué nos enseñan muchas veces? Lo que uno puede ver es que nos enseñan a copiar el estilo de vida de los ricos y famosos. Hay series de televisión, hay películas que lo que hacen es exponernos a observar la vida de aquellas personas ricas y famosas a las que aparentemente la vida les sonríe, todo les va bien, no tienen problemas, son personas dinámicas, proactivas, logran las metas, logran los objetivos, y entonces esto se pone ahí como en la pantalla, como un ejemplo para que nosotros podamos imitar y también alcanzar esos logros en nuestra propia vida. Y así tratan de orientarnos en el sentido o en el camino en que debemos andar.
Otro objetivo que uno puede ver a través de los medios de comunicación es depender de tus amigos para que te digan qué hacer. Hay una que otra película que exaltan el valor de la amistad y el valor de tener hasta a veces un amigo invisible, alguien que te guía, que te acompaña, que te habla, que te dice qué es lo más conveniente para tu vida, o un amigo consejero que es como un mentor que te va orientando en la vida. Hasta hay otras producciones que te enseñan a seguir la corriente de la sociedad. Es decir, todos tenemos necesidad de formar nuestra propia identidad y de tener un grupo de pertenencia. Entonces, para ser aceptados socialmente, para sentirnos que pertenecemos a un grupo, lo que tenemos que hacer es no ir contracorriente, sino adaptarnos a la cultura de un determinado grupo para formar parte y para sentirnos valiosos o aceptados por otra gente. Hasta hay producciones cinematográficas que buscan la iluminación a través del ocultismo. Esto es algo que se está explotando últimamente y que está teniendo mucho auge. El tema de la magia, el tema de a través de los médiums y de los espiritistas y de algún gurú que tiene una iluminación especial, hacer consultas al más allá para obtener respuestas, para obtener contacto con los muertos o para tener alguna orientación acerca del futuro a través de un juego como el de la copa o a través del horóscopo. Y todo esto se está poniendo en la pantalla para que nosotros podamos ver cómo gente a través del ocultismo va logrando sus metas, sus objetivos y orientándose en la vida. Y finalmente uno puede decir que también nos enseñan las producciones de hoy en los medios masivos de comunicaciones a basarte en tus propios sentimientos. Es la enseñanza y hasta el consejo terapéutico, ¿no? De seguir tus corazonadas, seguir tu intuición, seguir lo que te dice el corazón. Mientras no le hagas mal a nadie, haz lo que vos quieras. Y estamos en medio de una sociedad hedonista, sensual, que busca el placer, que busca la satisfacción de las necesidades a través de lo sentimental, de lo emotivo, de lo romántico, y nos ponen ahí en la pantalla el ejemplo para ver cómo personas que siguen su corazón, lo que el corazón les dice, tienen éxito, fama y logran sus objetivos. Bueno, esto es lo que nos plantean en la sociedad actual a través de medios masivos de comunicación. ¿Qué dice el salmista? Aparta mis ojos para que no vean vanidad y guíame en tus caminos. Yo quiero reflexionar con vos acerca de esto. ¿Quién es tu luz? ¿Quién es tu guía? ¿Quién te orienta en la vida? ¿Cómo aprendes a tomar decisiones? ¿Cuáles son tus convicciones? Bueno, yo quiero decirte que la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios que te creó, y Dios que es tu Redentor, nos ha dejado la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, como un manual de instrucciones para orientarnos en la vida. No sigas las orientaciones ridículas que se dan muchas veces a través de películas, a través de la pantalla chica, la pantalla grande, el medio masivo de comunicación, que quieren desorientarte, sacarte de la verdadera visión que Dios te puede dar para guiarte por el camino de la vida. Por eso te animo, por eso te quiero animar a que puedas leer la Biblia, a que puedas buscar en la Biblia la verdad de Dios y que permitas que sea la Biblia la que guía, la que orienta,
la que forma y aún transforma tu vida. Nunca vas a ser defraudado si sigues el consejo de Dios para tu vida. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga. Y si Dios nos permite, nos volvemos a encontrar mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano.